Es un libro bastante amplio. De hecho, fue escrito como una antología. Y cuando entremos a Jeremías, el punto central es el pacto. Bueno, como en la palabra de Dios, el pacto y la parte del clímax es el pacto del capítulo 30 en adelante. Y hoy estaremos viendo cómo va iniciando la historia, cómo Dios llama a Jeremías. Yo le titulé las palabras de Dios en nuestra boca, asimilando esa palabra que Dios le está dando a Jeremías y que hoy nosotros tenemos que seguir predicando y hablando. Sin embargo, primeramente le fue dada esa palabra a Jeremías, y esta es la característica del profeta. Un profeta no es el que habla lo que quiere o que predice el futuro. Un profeta no es el que recibe a la gente y la gente dice profetíceme y va a decir algo bueno para la gente o algo malo, o una persona que vende lo que está recibiendo de Dios. Sino un profeta es alguien muy delicado, porque primero es llamado por Dios. Segundo, no va a hablar ni va a hacer lo que quiere hacer, sino va a hablar y va a hacer, y su vida va a reflejar lo que Dios le está mandando a hacer, y va a hablar únicamente lo que Dios le está diciendo. Y eso que Dios le dice no podrá contradecir lo que Dios mismo ha dicho antes, lo que dice la palabra de Dios, porque entonces es un falso profeta. Cuando hablamos de los profetas en el Antiguo Testamento, hablamos de Dios revelándose a esos hombres. Sin embargo, muchos tenemos el pensamiento de que ese profeta, al estilo del Antiguo Testamento, hoy sigue funcionando, es de la misma manera. Sin embargo, todos estos profetas hablaron ¿hasta quién? Hasta Jesucristo. O sea, profetizaban la venida de Cristo, y Jesús dijo: Juan es el último de los profetas en esta forma. Ahora la profecía que se habla es la palabra de Dios que ha sido revelada y que hoy podemos tener en la Biblia. Así que vamos a ir a conocer a Jeremías, conocer su historia y conocer también cómo Dios le estuvo hablando. Le invito a orar. Bendito Señor y Dios, gracias te damos y pedimos que a través de la palabra hoy podamos entender cuál es el mensaje para ese tiempo, tener una correcta exégesis de esa palabra, pero también una hermenéutica correcta que nos permita entender cuál es el mensaje para nosotros y la aplicación para nuestra vida el día de hoy. No queremos, Señor, hablar ni entender lo que queremos, sino queremos que tú nos hables a través de esa palabra y que estemos dispuestos a aceptarla. En el nombre de Jesús, amén. Va a ser muy duro el libro de Jeremías, así que cuando esté meditando, hermano, no se desanime, porque de hecho en el capítulo 1 que leíamos hoy al principio del verso, del servicio, perdón, en el verso 18 dice: yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro. Verso 19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y bueno, veremos que pasó muchas cosas muy difíciles Jeremías, y decimos así Dios lo libraba, pero más bien lo que estaba diciendo: yo estoy contigo y te guardaré hasta que hables, que cumplas, que hagas lo que yo te he mandado. Y bueno, Jeremías, el nombre del libro es Jeremías y es Yirmeyahu, que quiere decir Jehová se levantará. A pesar de que parecía que ese reino o ese pueblo está siendo destruido, la promesa a través de este levita o sacerdote, servidor de Dios, es: Dios se levantará. Y durante el periodo de Josías, en el año 13 de Josías, de hecho nos lo dice en los primeros versículos, Jeremías empieza a hablar. Y su ministerio va a ser aproximadamente de 40 años. Estamos hablando aproximadamente del año 627 antes de Cristo. ¿De qué nos sirve saber la fecha? Bueno, en el 722, 100 años antes,
había caído Israel del norte, estaban divididos, Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte, su capital Samaria; Israel del sur, Judá, su capital Jerusalén. 100 años antes había caído y habían visto lo que Dios hizo con Israel del norte por su desobediencia y su idolatría. ¿Qué esperaríamos de Israel del sur o Judá? Que ellos tomaran como ejemplo eso para no hacerlo. Sin embargo, en este momento que Jeremías está hablando, de hecho en el periodo de Josías, ¿qué vemos? Que mandó Josías a arreglar la casa de Dios y vienen y le dicen: Rey Josías, hemos encontrado el rollo del libro, ¿sabe dónde? Perdido. ¿Y dónde estaba perdido? En la casa de Dios. O sea, quiere decir que no tenían ningún interés por la palabra, por lo que Dios había dicho. Y hace una reforma grande, y en el año 13 de Josías, que estamos hablando del año 627 antes de Cristo, inicia el ministerio Jeremías. Diríamos que es un periodo bueno, pero aún así lo que va a estar hablando Jeremías es: si no se arrepienten, Dios va a traer el juicio, porque es parte del pacto de Dios. Y estuvo profetizando hasta el año 586, 85, cuando cae Jerusalén, o sea, 40 años. Y de hecho él va preso a Egipto, o se lo llevan a Egipto los mismos de su pueblo, y él prefiere ir allí para seguirles hablando la palabra de Dios. O sea, un ministerio de 40 años, un rechazo a ese profeta, pero era un hombre que hablaba la palabra de Dios. Jeremías había nacido en Anatot, que era una ciudad de refugio. Esto nos hace entender también cuál era la perspectiva de Jeremías. Aquellos que habían pecado, pero que se acercaban a esa ciudad, tenían protección de Dios, se salvaban. Y eso es lo que Jeremías está haciendo, y él está en ese territorio que había sido otorgado a los descendientes de Aarón, a sacerdotes. Así que Jeremías es un descendiente de Aarón, un sacerdote, alguien que tenía autoridad, conocía la palabra de Dios. Y durante estos 40 años de ministerio va a enfrentar Jeremías y les va a hablar al pueblo acerca de dos grandes males. Uno, la degradación moral del pueblo. Creo que es lo que vemos hoy, ¿no? Una degradación moral. Eso implicaba una pérdida de conocimiento, de comunión, una degradación espiritual del pueblo. Y segundo, el otro problema grande, que eran enemigos, pero los enemigos se dividían en dos: externos, que venían los imperios fuertes para destruirlos. Venía Babilonia, en el año 605 van a venir y se van a llevar una parte, en el año 597 a otro grupo, y en el año 586 a otro grupo. Pero también habían enemigos internos, que era el poder religioso y político luchando dentro del pueblo. No les importaba el pueblo, no les importaba la palabra de Dios, lo que les importaba era el poder, así de fácil. Entonces, Jeremías estuvo durante el periodo de Josías, durante los 3 meses de Joacás, durante los 11 años de Joacim, de Joaquín, y finalmente durante los 11 años de Matatías o Sedequías. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con este pueblo? Este pueblo ha dejado de creer en Dios. Aunque siguen haciendo los ritos, han dejado de creer en Dios. Y usted va a decir: ¿cómo que han dejado de creer en Dios? Capítulo 2, verso 5. Vea la condición de este pueblo. Es un pueblo incrédulo. 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que me dejaron a mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, me dejaron y se fueron a vanidad. Verso 6. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Y luego va a decir que nos condujo y todo eso. ¿Dónde está ese Dios? O sea, no vemos a ese Dios porque estamos pasando pruebas. ¿No es lo que la gente dice? Si Dios estuviera aquí, no pasaría esto. Si Dios estuviera conmigo, no me iría de esta manera. Pero no somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Y luego le pedimos a Dios
que Él responda a nuestras oraciones. Verso 8. Miren los sacerdotes. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, o sea, de los ídolos, de los dioses. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Una degradación, una situación terrible de la vida espiritual. Así están los sacerdotes, los profetas, los pastores, y así está el pueblo. Pero algo bien importante que dice en el verso 5 el Señor es en un reclamo. ¿Qué maldad hallaron en mí sus padres? ¿Qué maldad? ¿Los saqué de la esclavitud? Los pasé por el desierto, los alimenté, les di esta tierra, los he sostenido, pecaron contra mí una y otra vez y los he perdonado. ¿Qué maldad hallaron? El mal no estaba en Dios, el mal estaba en el pueblo. Ahora, contextualizándolo nosotros, ¿por qué a veces renegamos de Dios? ¿O no lo hemos hecho? ¿No le hemos reclamado a Dios? Pero las malas decisiones han sido nuestras. La rebeldía ha sido nuestra. Aún nos va a decir, por ejemplo, que ellos han dejado a Dios, que era fuente de agua viva, y se han cavado cisternas. No porque fuese tan malo cavar cisternas, sino, dice, cavaron cisternas rotas que no retienen agua, y yo que les daba la vida me han dejado. O sea, han buscado su propio beneficio, su propio sustento, y me han dejado a mí. Me han cambiado a mí por todo lo material, el humanismo, todo lo que el hombre desea. ¿Y qué dice en el capítulo 2, verso 17, hablando no solo de ese mal? Bueno, voy a leer el 13 primero. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y verso 17, ahora sí. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová Dios cuando te conducía por el camino? O sea, no vino sobre ti juicio. Y hoy quieres volver a tener ese juicio en el verso 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿Se escucha fea la palabra? ¿Sí se entiende, verdad, en el español? O sea, Dios está enojado realmente. Yo te he dado todo, me has dejado a mí por cualquier cosa, pero no todo el mal que hicieron tus padres y lo que has hecho te trajo juicio. ¿Por qué ahora has hecho esto? En el verso 19 al principio, tu maldad te castigará. Vean, lo que tú has hecho es lo que te va a traer castigo. En el verso 20 que acabamos de ver, tú no quisiste andar conmigo. O sea, tú te liberaste y dijiste, no quiero servir a Dios. Y además no solo dejaste de servir a Dios, sino fuiste como ramera. Creo que esa expresión es bastante fuerte. ¿Qué hace una ramera? Se para en una calle buscando cualquier cliente. ¿Y cómo ve la gente eso? Mal. Pero lo que Dios le está diciendo al pueblo, tú has hecho esto conmigo. Me has dejado a mí y te has convertido en eso. No está hablando específicamente, aunque sí es pecado, ¿no? La fornicación o el adulterio o el libertinaje sexual, pero no está hablando solamente de eso, sino está diciendo, me dejaste a mí mi mandamiento, ser un pueblo santo, y fuiste e hiciste lo mismo que todas las naciones. Has vivido fuera de mi dirección, fuera de mi gobierno. ¿Cómo llegaron a este punto si habían sido un pueblo santo? Si Dios había mandado profetas como Jeremías, antes Isaías, Habacuc, Sofonías, Miqueas, tantos profetas. ¿Cómo llegaron a este punto? Y podemos preguntarnos cómo nosotros o el pueblo de Dios a veces ha llegado a ese punto.
Quiero hacer un pequeño bosquejo del libro para que tengamos una idea de lo que vamos a estar viendo. Primero, del capítulo 1 al capítulo 10 vamos a ver el juicio y el rechazo de la palabra de Dios. Dios está llamando a Jeremías y va a hablar de ese juicio porque han rechazado la palabra de Dios. El capítulo 7 va a ser un punto crucial donde se para la puerta del templo y les va a decir: ustedes que vienen a la casa de Dios, vienen con sus ofrendas y todo, pero salen de la casa de Dios y siguen haciendo lo mismo. Eso le decía en ese tiempo al pueblo. A nosotros no, ¿verdad? Espero que no. Espero que no. Capítulo 11 al 20 viene la transgresión del pacto y la suspensión de ese pacto, porque ha habido falsos profetas en Judá, y entonces va a hablar del exilio del pueblo. Capítulo 30 al 38 va a hablar del nuevo pacto. El punto central, el capítulo 31, pero el capítulo 30 al 38 va a estar hablando de un nuevo pacto. No han permanecido en este pacto, yo les doy un nuevo pacto, un pacto que ya no va a ser como este, un pacto diferente, un pacto eterno. Y el capítulo 39 al 52, el capítulo 39 es decisiva para la historia de Israel. Es decisivo porque nos va a hablar de la caída, de la destrucción de Jerusalén. Y se puede relacionar con Ezequiel, cuando allá los que ya están cautivos en Babilonia, en Ezequiel, oyen de la caída de Jerusalén, lloran. Tenían esperanza, ahora ya no hay esperanza. Y entonces va a hablarnos acerca de la invasión del capítulo 39 al 45 y finalmente de el juicio, también profecía contra las naciones. Ahora, veamos cuál es el propósito de este libro. No hemos entrado como tal en el libro, pero ya nos estamos dando cuenta del panorama que hay alrededor de la situación de Jeremías cuando él va a hablar. ¿Sería una situación fácil hablarle a un pueblo así? ¿Es una situación fácil hablarle al pueblo el día de hoy? Otra pregunta más. ¿Nosotros somos esas personas fáciles de entender y obedecer la palabra de Dios? No me conteste. Porque a veces los vemos a ellos y vemos a los que no creen y aún a aquel hermano, al otro. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Seré como ese pueblo? Me han dejado a mí fuente de agua viva y se han cavado para sí cisternas. Han dicho: no quiero servir. Veamos el propósito por el que Dios llama un profeta. Y por eso titulé también las palabras de Dios en nuestra boca, porque vamos a hablar acerca del profeta, el profeta de Dios. No voy a meterme a profundidad en lo que es un profeta, sin embargo, voy a ver algunas características. El profeta tenía que ser el portavoz, o sea, la voz de Dios al pueblo. El profeta no debe callar la voz de Dios. El profeta es quien no habla por sí mismo, es portavoz, no dice lo suyo. Oye las palabras de Dios y las dice. No las cambia, no las transforma. Oye y dice. También cuando el pueblo habla, el profeta ¿qué hace? Oye y va a Dios. Esto es lo que el pueblo dice. No es que Dios no escuche, sino que está intercediendo, está en medio. En el caso de Jeremías, vamos al capítulo 1. Ahora sí. ¿Cómo fue el llamado de Jeremías? Porque nosotros decimos, bueno, Dios lo llamó. Y normalmente pensamos, es que hasta que yo acepté a Jesús, hasta que le conocí, Él hizo algo en mi vida. Tú sabes que no estás aquí por casualidad, ni has conocido a Dios por casualidad. Ve lo que dice el verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Le está diciendo a Jeremías, ni siquiera tenías entendimiento de esto. Y cuando estabas en el vientre, yo te conocí, te santifiqué, o sea, te aparté y te di por profeta a las naciones. Y no es literalmente cuando está en el vientre, porque Efesios 1 nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo que le está diciendo a Jeremías, tú ni idea tenías, yo tengo un propósito. Entonces Dios llama al profeta aún antes de ser formado.
Y lo llama con un propósito definido desde antes de nacer. Y quiero que vea esto en el profeta, porque cuando pensamos que llegamos a conocer a Dios, que le hicimos el favor, que nosotros le recibimos, hermano, no es así. Él ya nos conocía desde antes de nacer. Él tenía un propósito para nuestra vida desde antes de nacer. Solamente que nosotros hemos andado sin brújula, ¿no? Perdidos. No es que nosotros lo hayamos encontrado a Él, es que nosotros perdidos, Él nos encontró y nos rescató. O sea, nos sacó de donde estábamos. Pero también fue apartado para que fuera mensajero, y este es el profeta, un mensajero para hablar al pueblo las palabras de Dios. Nosotros fuimos llamados entonces para ser mensajeros, profetas de esa palabra. Entonces el trabajo de un profeta verdadero, ¿cuál debe ser? Pues hablar la palabra, no hay otra. Cuando tú predicas, cuando evangelizas, estás hablando la palabra, estás hablando la palabra profética. Un profeta en el Antiguo Testamento, y yo te voy a poner a ti en este momento como un profeta fue llamado en tiempos donde se necesitaba dirección para el pueblo, porque era un tiempo difícil. Hablemos de Elías, hablemos de Eliseo, ¿de quiénes más? De Isaías, de Habacuc, de Zacarías, de Malaquías. Fueron llamados en tiempos difíciles, porque el pueblo necesitaba oír la palabra para tener dirección. Dios te ha llamado a ti porque es un tiempo difícil. Y la gente necesita una dirección. ¿Cómo están? Perdidos. Ayer salía con mi hijo, no sabía que había eso en el centro, nos tardamos un montón y no encontramos lo que íbamos ahí por Valderas, fue terrible. Pero veíamos grupos de jóvenes y decía mi hijo, si yo pensaba que era muy moderno cuando estaba en la prepa o en la universidad, dice, y me doy cuenta que pues hacíamos cada cosa que no era correcta. Dice, me imagino si yo fuera de esta generación. Dice, ahora no hay ni que imitar, ni nada bueno que recibir. O sea, este es el momento en el que tú y yo estamos. Somos responsables de esta generación, porque así está la generación. A veces decimos, nuestros padres nos dieron estos valores. Ahora, ¿qué valores hay? No hay ninguno. Somos responsables en esta generación. El verdadero profeta trae el mensaje primordial poniendo en el centro a Dios, porque ese mensaje viene de Dios. Dios es el que habla a través de un verdadero profeta y también será quien reciba respuesta o rechazo. Dios. Pero no estoy hablando que hoy cualquier persona se levante y diga, soy profeta de Dios, porque mucha gente dice, es que Dios dice, es que Dios me ha dicho, es que recibí una nueva revelación. Hermano, cuando escuche eso, es que Dios no le habló a esa persona. Porque si es nuevo, no está en la palabra de Dios. Y si es lo que él ve y que dice que porque antes no se había visto y Dios no lo había hecho, es porque se está poniendo sobre la palabra de Dios y sobre Dios mismo. Tal vez escuche fuerte, pero hermano, no podemos escuchar cualquier cosa ni a cualquier persona que no hable exclusivamente lo que la palabra de Dios dice. De ahí han surgido las sectas. De ahí han surgido doctrinas torcidas y erróneas, que ahora son grandes movimientos. Necesitamos ver que Dios es el personaje que habla a su pueblo a través del profeta. No es el profeta que habla, es Dios hablando a través del profeta. Pero cuando Jesús vino, de hecho le dijo Dios a Moisés, profeta como tú levantaré de entre tus hermanos. Y a él deben escuchar. ¿De qué profeta hablaba? De Jesús. Ya no voy a volverles a hablar, pero a él sí le voy a hablar. Y entonces, a través de Jesús nos ha dado toda la revelación. ¿Habrá necesidad de otra profecía el día de hoy? No. Y mire lo que podemos encontrar. Vamos al capítulo 1, verso 2, lo que Jeremías escribió, lo que Jeremías habló, lo que Jeremías hacía. Capítulo 1, verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías.
¿De dónde viene esa palabra? De Dios. Verso 4 de Jehová. Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. O sea, solamente va a relatar lo que Dios le dijo. Verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo. Ajá. Verso 12. Y me dijo Jehová. Hasta aquí, ¿qué es lo que ha pensado Jeremías? ¿Qué es lo que él ha inventado? Nada. Solo es la palabra de Dios. Verso 13. Vino a mí palabra de Jehová. Y usted va a seguir así, creo que todo Jeremías. Pero capítulo 2, verso 1 nada más. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Lo que el profeta dice, Jeremías lo que dice es, esto me dijo Dios, esto les digo. No más, no menos. No es como la prensa. Ya no se acuerdan los jóvenes, pero nosotros sí. No es como la prensa, era un periódico bien chismoso que estaba en nuestro país, como otros no hay, ¿verdad? Y toda la prensa andaba por todos lados. Bueno, había personas hasta que por sobrenombre se les decía la prensa. ¿Por qué? Porque conocían la vida de todo el mundo y por chismosos. No. El profeta no anda investigando la vida de las personas. El profeta habla la palabra de Dios y se sujeta solo a eso. Le dije que el tema no es el profeta, pero tenemos que hablar de esto. El profeta entonces solamente es portavoz de Dios, de su mensaje. Pero ¿qué dice Jeremías? Yo creo que como muchos de nosotros, cuando Dios nos habla, le conocimos y empieza a llamarnos, decimos, no quiero comprometerme mucho. Y Jeremías era joven. Yo creo que tenía anhelos, sueños para hacer otras cosas. Y se va a enfrentar a un pueblo rebelde. ¿Querría hacerlo? ¿Qué decimos algunos de nosotros? Sobre todo los jóvenes. Pues si eso quiere, que se pierda, ¿no? Muy su decisión. Esto es el pensamiento de muchos. No sé si a usted le ha pasado. Que dice, bueno, si no quiere, allá era. Pero vea este profeta. Ese profeta debía tener un carácter firme, pero era inexperto, sin influencia, aunque era de familia de sacerdotes, no era alguien importante o con poder. Y se va a enfrentar a una tarea grande y parece imposible. Verso 6 del capítulo 1. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. En traducción del lenguaje actual, dice, le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Ay, Señor, tengo poquito de cristiano. No sé bien la palabra de Dios, no sé meditar bien, no sé hablar en público. Me da miedo, Señor, ¿cómo le puedo compartir a alguien? ¿No nos ha pasado esto? Señor, yo no quiero comprometerme porque si no voy a tener que hacer esto. Creo que todavía no soy suficientemente maduro. ¿Cuánto tiempo hace falta? Recuerdo que una vez cuando fui con un contador, le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y este movimiento porque pues ya no voy a estar haciendo ese trabajo porque me voy a dedicar a la iglesia. Y me dice, ¿por qué? Digo, pues es que necesito o tengo esa carga de, pues de ayudar, de compartir la palabra, ayudar a otros. Y me dice el contador, no, dice, pero si ahí no vas a ganar, aquí en el negocio, aquí sí vas a ganar. Cuando ya seas rico, cuando no tengas necesidad de nada, entonces sí ve y ayuda a los demás, me dijo el contador. Y le respondí, ¿y cuándo crees que va a ser eso? Siempre queremos tener más. Siempre queremos estar más cómodos, ¿o no? Y hermano, no se puede así. Cuando el Señor nos llama, a veces hasta barrer, o a veces abrir la puerta, o a veces hacer algo tan sencillo que diríamos, yo no puedo predicar, no, pero podemos hacer muchas cosas y vamos haciendo más y más y más y Dios nos va preparando. Si esperamos hasta que estemos preparados, ¿sabes cuándo vamos a estar preparados? Never, nunca, nunca.
Necesitamos empezar a responder ese llamado. No sé hablar, también lo dijo Moisés, ¿no? Soy tartamudo. Y no es cierto, había sido bien educado. Primera de Pedro 2:9, usted lo sabe, es un llamado ya no solo para los profetas, dice más, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aparte de Jeremías, ¿quién fue llamado a hacer ese trabajo? Todos nosotros, la iglesia. Hechos 1:8, Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mártir. Cuando dice testigo, utiliza la palabra mártir en griego. O sea, van a ser evidencia, dispuestos aún a perder su vida por hablar la palabra de Dios. Nosotros tenemos el mismo llamado. Algo en el verdadero profeta es que no habla por su propia cuenta, pero también tiene el respaldo de Dios. Dios está con él en su llamado. Él pone las palabras en su boca y Dios lo va a respaldar. Esto, ojo, vuelvo al falso concepto de los profetas de hoy. Dice, Dios tiene que hacer esto porque yo lo dije y soy el profeta de Dios. No, hermano. Eso es un falso profeta. No, Dios va a cumplir sus palabras, no mis palabras. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. Entonces yo no voy a decir esto para que Dios lo tiene que cumplir, no. Yo voy a ir a la palabra de Dios y voy a hablar solo la palabra de Dios. Y Dios cumple su palabra, no la mía. Dios está con el profeta, pone sus palabras en su boca. Dios le va a dirigir en todo momento, pero también le va a librar de los enemigos. Capítulo 1, verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, lean conmigo, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vas a decir y vas a hacer lo que yo te diga, todo lo que te mande. Amén, hermano. Bueno, eso es para el pastor. También para los congregantes es igual, hermano. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Por qué le insistimos que medite diariamente? Para que Dios ponga sus palabras en su boca, en su vida. Verso 8. No va a ser tarea fácil. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, no seas temeroso. Yo te voy a preparar, yo te voy a llevar, yo te voy a sostener. Aunque vemos a Jeremías en el lodo hasta aquí y lo quieren matar, pero Jeremías ahí persiste. Llega un momento en que Jeremías dice, Señor, ya no me hables. Así llegó, ya no me hables porque cada que me hablas me quieren matar, hasta mi familia me quiere matar. No, mejor ya no. Y dice, me callé, pero había un fuego dentro de mí que no lo podía detener y tuve que hablar. Que de esa manera el Señor llene con su Espíritu Santo tu vida, con sus palabras. En Nueva Traducción Viviente, estos versos dicen, no digas soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que yo te mande y decir todo lo que te diga. No tengas miedo de la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Y no solamente puso sus palabras, sino nos dio su autoridad. Nos mandó como sus embajadores, sus mensajeros. Ese es el profeta. En el capítulo 1, verso 10, voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente. Dice así, hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. O sea, ¿se da cuenta el poder que le estaba dando? Sobre reinos. Pero al final del verso dice, a otros deberás edificar y plantar.
Esa palabra no somos nosotros los que hacemos esto. Esa palabra viene de Dios y Dios está derribando o Dios está edificando. Por eso mucha gente se preocupa hoy, y no quiero decir que no nos preocupemos por la ideología de género, que no oremos, que no hagamos algo. Sí, pero sin embargo, si Dios lo está permitiendo, Dios lo está permitiendo para zarandear, para sostener, para evidenciar, para sacar a la verdadera iglesia, a los verdaderos hijos de Dios. Aunque a algunos les duela, pero Dios lo está permitiendo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia en este momento? Mantenerse como iglesia fiel a Dios. Aún vengan persecuciones, debe mantenerse como iglesia fiel. Verso 18 del capítulo 1, igual leo en Nueva Traducción Viviente. Mira, yo te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. O sea, eres fuerte y no te pueden derribar. ¿Cómo es la vida del creyente, el que confía en el Señor? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y no está diciendo que no suframos, sino está diciendo, a pesar de eso, me mantengo firme. ¿Se acuerda del hombre prudente y el insensato? El prudente vinieron las corrientes de agua, pero su casa permaneció porque estaba sobre la roca, sobre Cristo. Así puede venir la turbulencia sobre nosotros. Verso 18. Como columna de hierro, pared de bronce, te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. ¿Contra quiénes se iba a enfrentar? Contra todos, líderes religiosos, líderes políticos y el pueblo. Pero si el pueblo es bueno, ¿no? El pueblo es sabio. Los políticos buscan el bien de la gente. Los líderes religiosos enseñan la verdad. No, hermano, no siempre. No, casi nunca. Debemos tener cuidado y por eso debemos estar atentos a la palabra. Verso 19. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán. Lea conmigo esto. Porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Entonces el profeta, que hace todo lo que el Señor le dice, habla solo lo que el Señor le manda, es el profeta de Dios. De hecho, Deuteronomio 12:32, aún antes que entrara a la tierra, le decía el Señor cuando le dio las palabras al pueblo: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada añadirás ni le quitarás a los mandamientos de Dios. Y el profeta, eso es lo que debe hacer. El pueblo debe escuchar esa palabra, tiene que escuchar, pero el pueblo es rebelde. Por eso es que el profeta debe ser fuerte. Por eso es que no se debe desanimar. Y nosotros vamos a ver, veamos Jeremías 5, verso 20. ¿Cómo está esta lucha? Anuncien esto a Israel y díganselo a Judá, verso 21, en Nueva Traducción Viviente. Escucha, gente necia y sin sentido común. Ay, no nos habla a nosotros, Señor, gracias, porque no es a nosotros. Que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Verso 23. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde y se alejó y me abandonó. ¿Así dice la palabra de Dios, hermano? Bueno, en la versión 60, ¿cómo dice? No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Por eso le decía hace rato, ¿no? Haciéndose la pregunta, ¿cómo son? Pero ¿cómo soy yo? Porque finalmente esta escritura, esta profecía, la Biblia, no es para la gente que no conoce, es para los que conocemos, para nosotros como pueblo. Verso 24, Nueva Traducción Viviente. No dicen de corazón, o sea, no le están diciendo verdaderamente: vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en tiempo apropiado. O sea,
Verdaderamente no dicen, le agradecemos a Dios porque nos guarda, nos da todo. Verso 25, vea realmente lo que hacen. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. No quisiera quedarme en este punto, pero quiero que ahora usted vea qué papel tan difícil tiene el profeta entonces. ¿Cuál es el papel que usted tiene, el llamado que tiene, que nosotros tenemos al llevar la palabra de Dios? Y no quiero ir más allá. A veces nosotros mismos estamos luchando con eso, ¿o no? Pero tenemos que seguir y tenemos que obedecer esa palabra. Ahora, esa palabra profética se va a cumplir. Y no estoy hablando de las palabras que ahora hay profetas que se dicen profetas. No quiero decir los nombres, pero usted sabe, esos de la prosperidad y todo ese grupo que se dicen profetas hoy. No estoy hablando de esos profetas, estoy hablando de esta profecía de las Escrituras. Esta se va a cumplir por estas razones. Uno, porque proviene de Dios y no de hombres. A pesar del rechazo del pueblo a esa palabra, Dios va a cumplir su palabra pronto. Y Él no va a dejar de cumplir ni una sola de estas palabras. Capítulo 1, verso 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta visión que te estoy dando en el verso 11, que veía un almendro, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Verso 15, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada a las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Esta es la palabra que se apresuraba Dios a ponerla por obra. No era una palabra pues agradable, era el juicio que venía contra ellos. ¿Dios no cumplirá esto? Si decimos que Dios cumple cuando nos bendice, nos da la lluvia, nos da todo lo que tenemos, también Dios cumple cuando dice que traerá juicio. Entonces, hermanos, no debemos de tener en poco la palabra profética que el Señor nos ha dado. Dice en el capítulo 3, déjeme ver, verso 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Se acuerda cuándo fue destruida Israel? 722 por Asiria. O sea, ¿sí te das cuenta de esa historia? Ella se va por todos los montes altos y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Y qué es lo que Dios decía? Bueno, pecó, verso 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, o sea, el reino del sur, los que según obedecían a Dios. Vemos el mal que está pasando allá y decimos, ¿cómo es Dios? Está juzgando. Y lo vemos nosotros y ¿qué decimos? Por eso nosotros obedeceremos a Dios. Pero no, ¿qué hicieron? Dice, pero no, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo su hermana? Lo vio y dice verso 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, o sea, los llevaron en cautiverio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, o sea, hizo lo mismo. Verso 10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, o sea, el reino que permanecía del sur, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea, aunque buscaban a Dios, ¿cómo lo hacían? Fingidamente. Verso 11. Y me dijo Jehová, vea cómo Jeremías dice cada vez, esto es lo que Dios me dijo. Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ay, hermano, esto es dar cachetada de ida y vuelta. Tú, ay hermano, no lo quiero decir, no lo quiero.
tú y yo como iglesia, ¿no juzgamos a veces a los de allá afuera y los criticamos? Imagínense que Dios nos dijera, pues esos han resultado más justos que tú. Ay, sería un balde de agua. Porque tú, viendo lo que pasa, has hecho lo mismo. Y esperando que te arrepientas, no te has arrepentido. Dios nos guarde, haga ascender fuego, pero para purificarnos, no para destruirnos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios le está hablando de una manera tan fuerte al pueblo. De hecho, en el capítulo 12, verso 25 de Ezequiel, dice que hablará palabras y las cumplirá. Todo lo que él ha dicho lo cumplirá. En el verso 28 del capítulo 12 de Ezequiel dice, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino las palabras que yo hablé se cumplirá. Eso es lo que dice Jehová. Hermano, le está hablando tan fuerte al pueblo para sacudirlos. Espero que Jeremías nos hable de esta manera para sacudirnos de nuestra comodidad espiritual, de nuestro letargo, aún de nuestra pasividad cuando vemos todo esto que está pasando. Dios va a cumplir su palabra porque viene de Él, porque lo ha dicho y se cumplirá. Dios ha dicho esa palabra y se cumplirá tanto el juicio como la restauración. Dice en Jeremías capítulo 25, versos 1 en adelante. A pesar de todo, Jeremías sigue hablando. Verso 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, rey, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios le está hablando, y ¿qué es lo que le está diciendo? La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, verso 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. ¿Cuántos años? Por eso leí todas las fechas. Ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Amén. No hay del hermano que no vino hoy. Era para el hermano que no vino hoy. ¿Cuántas veces cerramos nuestros oídos? No hemos escuchado, no respondemos al llamado en el verso 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Entonces el mensaje de ese profeta, el mensaje del verdadero profeta, y Dios va a cumplir esa palabra, y el profeta no debe hablar otra cosa que esto, la palabra de Dios, pero hacer volver al pueblo a Dios, al arrepentimiento. Capítulo 3, verso 7, ahora en Reina Valera 60. Y dije, después de hacer todo esto, se volverán a mí, pero no se volvieron. ¿Qué era lo que Dios esperaba? Que se volvieran. Dice, pero que ellos fornicaron y entonces fueron echados. Verso 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, fue de mal en mal. Tiene que enfrentar el pecado, tiene que hacer ver el pecado. Y entonces nos dice en el verso 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, lean conmigo, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Y al final del verso dice, porque yo como soy misericordioso y no guardaré para siempre mi enojo. ¿Con quién? Con el que se vuelve y se arrepiente. Verso 13, ¿cómo debe volverse? Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y al final dice, y no oíste mi voz. ¿Por qué has pecado y no has oído mi voz? Verso 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Quiero estar bien contigo, pero tienes que
arrepentirte, volverte, reconocer tu pecado y convertirte a mí. Capítulo 25, verso 5 de Jeremías. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Verso 6, mire lo que el mensaje que estaban diciendo al pueblo. Y no vayáis en poses de dioses ajenos. Verso 7, pero no me habéis oído. Entonces, ¿cómo se sentiría el profeta hablando a un pueblo que es así? ¿Cómo se siente usted cuando habla y no lo escucha? Mire Lamentaciones, capítulo 2, verso 11, y voy a concluir con esto. ¿Cómo se siente el profeta? Y de este profeta vamos a estar hablando durante todos estos meses. Verso 11 y 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, él veía el sufrimiento y sufría. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a su madre, ¿cuántos son padres o madres aquí? Papá, mamá, ¿dónde está el trigo y el vino? O sea, no había alimento. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Y dónde estuvo el mal? En los padres que no enseñaron a temer a Dios. Hermano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy como profetas? Dar la palabra de Dios, no desanimarnos, permanecer, aunque sea dura la palabra y dura la prueba, necesitamos hablar una palabra verdadera para evitar que venga el juicio sobre nosotros y sobre nuestras siguientes generaciones, para que el Señor restaure la vida, para que se vuelvan al Señor. Vamos a ponernos en pie. Dios ha puesto ahora palabras en tu boca. Dios te ha llamado como profeta. ¿Cómo vas a responder a ese llamado? ¿Vas a poner excusas o vas a ser fuerte como columna para hablar esa palabra? Oremos. Padre, ante la situación, el contexto que vivimos, no estamos tan distantes de la vida de Jeremías. Sin embargo, tal vez nosotros somos pasivos. Estamos durmiendo, no estamos hablando. Estamos renegando nuestro llamado o estamos hablando una palabra adulterada, reducida, una palabra que no proviene de ti. Por eso no tendrá efecto. Pero Señor, danos tu palabra, que la conozcamos día a día, que la hablemos, que la vivamos, inclusive cuando tengamos pruebas tan difíciles, tú nos sostengas aún en medio del llanto, aún en medio del quebrantamiento, para que la palabra dicha por ti se oiga en los oídos y aquellos que sean obedientes se vuelvan a ti, para que aquella cesta de higos que son los llevados en cautividad, que parecía que era un juicio, ellos sean librados porque se volverán de todo su corazón. Padre, en tus manos estamos. Bendice a tu pueblo, a cada uno de ellos, como esos profetas llamados por ti. En el nombre de Jesús. Amén.